Lo que nos toca hacer ahora es ver el tema de la corrupción a la luz de la palabra divina, el magisterio de la iglesia y particularmente en este tema que estamos viendo a la luz de la doctrina social de la iglesia. Sabemos que la corrupción es realmente alarmante. Hemos visto cuando comenzamos este módulo lo que es la corrupción. Hemos dialogado, nos sentimos parte, nos sentimos interpelados, pero también involucrados en lo que es esta estructura de pecado. Es una enfermedad moral, nos enseña la iglesia, la corrupción. Está carcomiendo la vida pública y económica de muchas sociedades y se ha multiplicado en estos últimos años, dando lugar a una demanda creciente de ética y de transparencia. Hay mil formas de corrupción cotidiana, todos lo sabemos. Incluye avivadas, acomodos, arreglos, privilegios, coimas. Aquí nos referimos a esa corrupción que es servirse del Estado en provecho propio. Es aprovechándose de los bienes públicos. Es cuando en vez de vivir para la política, se vive de la política. Hay actos delictivos tipificados como la malversación de fondos públicos, la violación de los deberes de los funcionarios, la administración fraudulenta o el enriquecimiento ilícito, las jubilaciones de privilegio. Cuando estos delitos se cristalizan en un sistema de normas o de situaciones de hecho que se dan con total impunidad, constituyen un verdadero pecado social. El pecado personal tiene consecuencias y se van acumulando esas consecuencias y realmente entran a tallar en nuestras vidas, forman toda una estructura, pecado social. Y por lo tanto, frente al pecado social, la necesidad de la iglesia de no solo hablar, no solo reflexionar, sino orientar para la acción social. El pecado social requiere de la iglesia, es decir, de tú y yo, de nosotros, como pueblo de Dios, una acción social. Entonces, la reflexión en este módulo viene en función a la acción que podemos tomar frente a la realidad de la corrupción, que aumenta en medio de nosotros, aumenta el poder político, económico en pocos y poderosos sectores de la población. La corrupción misma, cuando es endémica, es generadora de más corrupción. La corrupción como pecado social pone de manifiesto que las personas influyen en los sistemas. El Estado que permite la impunidad y no fortalece la independencia y el desenvolvimiento normal y correcto del Poder Judicial falla en una de sus prioritarias tareas. Los vicios capitales más difundidos también entre la gente común son robarle al Estado con toda tranquilidad, el desconocimiento de lo que es público y por lo tanto de todos, la falta de respeto a la ley, la falta a la palabra dada, aprovecharse de los demás, seguir la ley del menor esfuerzo, el esperarlo todo de arriba. Estas son para nosotros lo que entendemos por la corrupción y sus consecuencias a esta estructura que ya buscamos la orientación bíblica y magisterial de la iglesia, pero en este momento específicamente la orientación que nos puede dar el compendio de la doctrina social de la iglesia, la aplicación de estos 4 principios fundamentales relacionados con esta temática tan significativa, tan importante que es la corrupción. Entonces, veamos cómo esta corrupción nos va afectando. Y vamos viendo primero la dignidad. Cómo el concepto de la dignidad se ve distorsionada cuando la corrupción es la norma. Cuando la corrupción entra a tallar. Es decir, que para poder
vivir esta corrupción, para poder vivir del Estado, aprovecharse del otro, de no cumplir con la palabra dada, significa que mi palabra vale más que la tuya. Yo valgo más que ti. No respetamos la dignidad de otras personas. Cuando yo deseo, yo me considero el único. Yo me considero el primero. Cuando un país, una región, una persona dice yo primero, yo soy el que valgo. Y así lo escuchamos en nuestros hogares mucho. Yo soy el que mando aquí. Cállate la boca. Falta de dignidad es corromper el plan divino. La corrupción en nuestra sociedad se basa de la corrupción que existe en nuestro corazón. La falta de respeto por mi propia dignidad, quién soy, que yo necesito de otros, yo necesito de Dios, no soy solitario, no soy aislado, yo necesito y los otros necesitan de mí, que es el segundo principio fundamental. Entonces, la dignidad es básica y de ahí se desprenden los otros principios fundamentales, pero en esta realidad que es la corrupción, que estamos tratando de reflexionar y buscando la ayuda divina para solucionar, para la acción social, y pues el criterio del bien común nos ayuda a ver que la corrupción en la vida pública está absolutamente en contra del bien común. Es buscar el bien personal, el bien de unos, de los míos, de mi categoría, de mi barrio. ¿Qué me importa que los otros tengan o no? Entonces es ese mismo sentimiento que no está en nuestro corazón desde la creación, sino se va anidando, entrando más y más. Lo vemos en los medios de comunicación, lo vemos, ojalá que no, pero sí, a veces hasta en la familia, la expresión de la despreocupación por el bien de los demás, porque no son como nosotros, no valen como nosotros. Oh, no. Y las palabras que empleamos para menospreciar y despreciar a categorías de personas, para no tener que considerarlos personas dignas y merecidas del trabajo bien común. Pienso que pongo mi beneficio ante el beneficio de los demás. Entonces, los primeros dos principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia, vienen complementados por la subsidiariedad, por la participación responsable. Y aquí podemos hablar de que nuestro país, muchos países, lo consideramos, lo llamamos democracia. Pero ¿es democrático en qué sentido? En la medida que votamos una vez a los 4 años, a los 2 años, lo que sea. Subsidiariedad, la participación responsable comienza en casa. ¿Quién barre frente a mi casa? ¿Es cuestión del municipio? ¿La salud pública es cuestión del municipio? ¿La educación de los hijos es cuestión del Estado? No según la enseñanza de la Iglesia. A nosotros nos corresponde la dignidad, la participación responsable y ayuda mutua en lo que no podemos nosotros atender desde nuestros propios recursos, pero cada uno y todos poniendo de nuestros recursos, cada uno aportando. El hecho es que ya nos hemos acostumbrado a bonos y ayudas del Estado, del municipio, y nos consideramos merecedores y luego somos consumidores. Deseamos que nos den sin dar, sin aportar, esperarlo todo de arriba. La participación responsable requiere que cada uno y todos ofrezcamos y demos lo que corresponde. No podemos y no debemos dar todos por igual. Unos tienen más de un recurso y otros de otro, pero que todos nos corresponde aportar. Así la subsidiariedad en contra la corrupción cuando realmente hay participación responsable, cuando considero que ya pues los otros no están dando, ¿para qué voy a dar yo? Entonces ya no es participación responsable. Mi cumplimiento delante de Dios y con mis vecinos, el testimonio que doy. El cuarto último de los 4 criterios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia que nos puede orientar en este tema de la corrupción,
como en otros temas de importancia, es la solidaridad. ¿Cómo va a ser solidaridad si es que yo busco el bien mío? Si yo destruyo el bien común o trabajo a favor del bien común, solo busco para los míos y entonces desaparece la solidaridad. La solidaridad tiene que ir más allá de lo que es un sentimiento o una colecta cuando hay una necesidad. Tiene que ir mucho más allá que solo la oración, que también es importante. La solidaridad frente al tema de la corrupción es darnos cuenta de que no hay nadie ajeno. Si hay corrupción, yo también soy parte. Yo tengo mi parte. Yo participo de esta sociedad que ha permitido que lleguemos a este punto donde estamos. La solidaridad es unirnos las manos, unirnos el corazón, unirnos en oración para construir juntos un mundo mejor. No como yo quisiera, sino como juntos ayudamos a descubrir lo que Dios quiere. La solidaridad es hacer lo que es el bien para los que no son favorecidos, para las víctimas, por los que están dejados fuera, los que son considerados sin valor. Entonces, estas son las maneras en que podríamos aplicar estos 4 principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia a la realidad de la corrupción para orientar nuestra acción social a favor de hacer desaparecer este gran mal.